Buen día, el día de hoy en esta ocasión les vamos a hablar acerca de la citometría de flujo. Mi grupo está formado por Paola Machado, Paola Carrillo, Manuel Carlosama y Alejandro Salazar. Les empezaré comentando un poco acerca de qué es la citometría de flujo. Esta es una técnica analítica muy potente y de amplia utilización tanto en la investigación biomédica como en la práctica clínica. Nos va a permitir medir de forma rápida y precisa múltiples características físicas y químicas de células o partículas suspendidas en un medio líquido, tales como su tamaño, forma, complejidad interna y presencia de componentes celulares específicos, siempre que estos puedan ser marcados con fluorocromos. Esta técnica está especialmente diseñada para analizar muestras biológicas compuestas por partículas en suspensión, como la sangre, médula ósea, líquido cefalorraquídeo, derrames pleurales o sinoviales, y líquidos obtenidos mediante procedimientos diagnósticos como el lavado broncoalveolar. En investigación, la citometría de flujo permite analizar la viabilidad celular, la proliferación, la producción de citoquinas, el ciclo celular, el estudio de células madre y la expresión de proteínas fluorescentes. También es utilizada para separar poblaciones celulares específicas mediante técnicas de cell sorting. ¿Cómo se realiza? En primer lugar, se toman las muestras necesarias para hacer el estudio. Normalmente, esta consiste en una extracción de sangre de una de las venas del brazo, una punción lumbar para obtener médula ósea o una biopsia en la que se consigue una porción de tejido. Una vez en el laboratorio, se colocan en un tubo de ensayo y se añade un tinte fotosensible. Después se colocan en el citómetro de flujo para exponerlas a la luz de un láser focalizado. Para que los resultados sean precisos, se debe utilizar una suspensión celular en la que las células están alineadas y pasan una a una frente a un haz de luz. Cada célula emite una señal fluorescente que se recoge y se digitaliza para su posterior interpretación. En el estudio se van a tener en cuenta diferentes parámetros. En primer lugar, la dispersión frontal de la luz. Esta ayuda a determinar el tamaño de la célula. En segundo lugar, la dispersión de la luz ortogonal, en un ángulo de 90 grados. Esta es proporcional a la complejidad de la célula, es decir, a la cantidad de estructuras internas que ésta tiene. Y por último, la intensidad de la fluorescencia. Esta va a indicar la cantidad de ADN y ARN presentes en la célula. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alejandro y les voy a hablar un poco sobre el fundamento de la citometría de flujo. Básicamente, la tecnología con la que va a utilizar la citometría de flujo se va a basar en la medición de la fluorescencia que va a ser asociada a las células que han sido previamente marcadas. ¿Con qué se marcan? Con anticuerpos monoclonales que anteriormente han sido ligados a fluorocromos. En la parte de la derecha podemos observar los diferentes tipos de inmunofluorocromos y diferentes tipos de anticuerpos que se van a utilizar para la citometría de flujo. Cabe aclarar que cada anticuerpo va a tener receptores específicos para cada molécula o célula que va a ser medida. Y a su vez van a tener fluorocromos diferentes para cada tipo de molécula o célula específica que quiere ser medida. Aquí podemos observar cómo el láser va a hacer incidir sobre ese anticuerpo marcado para así poder medir la fluorescencia que va a ser emitida por ese inmunomarcador. El fundamento lo podemos dividir en tres partes para poder entenderlo pues, de una manera más apropiada. La primera parte se va a hacer pasar células, otras moléculas, en una suspensión que van a ser alineadas, una así delante de la otra para ser medida por un haz luminoso. Va a aclarar que cada molécula o célula que va a ser alineada y por puesta sobre la luz, previamente tiene que ser marcada con el anticuerpo específico y el inmunofluoro y inmunomarcador específico. Como segundo, tenemos que las señales luminosas detectadas se transforman en impulsos eléctricos que se van a amplificar y a convertir en señales digitales para así ser procesadas por una computadora. Estas imágenes se van a disponer sobre la dispersión frontal, sobre la dispersión lateral, lo que va a hacer que sea observable en un esquema
para poder ser medido y posteriormente cuantificado. Como tercero, tenemos que la información producida puede agruparse en dos tipos fundamentales, que va a ser la generada por la dispersión de la luz y la relacionada con la emisión de la luz por los mismos inmunofluorocromos. Estos inmunofluorocromos que van a estar presentes en la célula o en una partícula van a emitir esa longitud de onda específica al ser excitados por un rayo luminoso. Entonces, básicamente, así como va a funcionar la citometría de flujo. Buenas tardes, a continuación voy a hablar sobre eh, los parámetros que se van a tener en cuenta para poder realizar o analizar una citometría de flujo. En la primera parte vamos a encontrar los parámetros físicos. Esto se va a clasificar en dos partes, el forward scatter y el side scatter, FSC y CSC. Este parámetro se va o funciona según la determinación de la dispersión de la luz del láser. El FSC es una dispersión frontal, se va a referir a la luz expresada de una célula que es en la dirección del láser. Esto de expresión ocurre principalmente debido al tamaño de la célula y va a proporcionar información sobre el tamaño relativo de esta célula analizada. Le podemos ver una imagen de granulocitos, unos monocitos, de un examen, una muestra según los parámetros físicos. Y acá podemos encontrar el SSD a la derecha, que esto va a medir la luz dispersada de forma lateral, lo que va a permitir el reflejo o el análisis de algunos gránulos, la complejidad interna, que todo analiza la parte interna de la célula, el núcleo, gránulos, lo que va a permitir una identificación más detallada y más específica de lo que nosotros estamos analizando. Siguiente diapositiva, por favor. Otro parámetro que nosotros podemos tener en cuenta van a ser el parámetro funcional y los bioquímicos. Entre estos nosotros tenemos la viabilidad celular. Tenemos en cuenta que los parámetros funcionales y bioquímicos van a ser características o van a analizar estas características celulares que van a reflejar un estado fisiológico, una actividad metabólica, la viabilidad y unas funciones intracelulares de las células. Esto en su metría de flujo se va a analizar mediante sondas fluorescentes específicas que van a permitir la detección de los procesos dinámicos. Por ejemplo, la viabilidad celular. Esto va a medir la integridad de la membrana plasmática para poder diferenciar diferentes células, si están vivas, están muertas o están dañadas. Vamos a utilizar diferentes tipos de marcadores, como el PI, que va a ser propídeo de iodo, que va a penetrar en las células con una membrana dañada y va a emitir una fluorescencia roja. Está el TAA, el tiene AAD, que es un análogo del PEI, que va a tener un espectro diferente. Esto va a funcionar o es útil para diferentes paneles multicolor. Esto se va a aplicar eh, para evaluar los diferentes tipos de citotoxicidad en diferentes tratamientos que permite controlar la calidad de muestras, van a excluir células y muertas del análisis. Pero también aquí podemos encontrar otro marcador que va a ser la proliferación celular, en el cual va a medir la capacidad que tienen las células para poder dividirse. Esto también se va a realizar con la utilización de diferentes sondas o marcadores, como el carboxifluoresceína, succinidimil éster, que se va a unir a proteínas intracelulares y su fluorescencia se va a dividir con cada división. Está el bromodexoiruidina, que este va a ser un análogo de la timidina y se va a incorporar al ADN durante la síntesis de la fase S y esto se va a detectar con anticuerpos. La aplicación se determina según los estudios de activación inmunológica para poder detectar diferentes tipos de cáncer y la eficiencia de algunos fármacos antiproliferativos. Otro marcador bioquímico va a ser la apoptosis o la muerte celular programada, que va a medir las diferentes fases del proceso apoptótico. Este también se va a medir a través de unas sondas, unos marcadores, que va a ser la dexina 5
el PI o el 7-ADD. Su aplicación es para determinar estudios sobre cáncer, inmunología toxicológica o efectos de algunas drogas. También podemos encontrar el potencial de la membrana mitocondrial que va a medir el gradiente electroquímico de la membrana mitocondrial. Se va a utilizar diferentes tipos de marcadores y nos va a permitir detectar la apoptosis temprana, la disfunción mitocondrial y el metabolismo energético celular. Asimismo, también encontramos el marcador de las especies reactivas de oxígeno, las ROS, que van a medir la producción intracelular de estos radicales libres, también con la utilización de diferentes marcadores como el CDFA, el mito SOX, el DHE, y esto pues, nos permite medir e identificar el estrés oxidativo, algunos tipos de cánceres, el envejecimiento celular, y incluso las respuestas a determinados tratamientos. También podemos utilizar como marcador químico, bioquímico, el calcio intracelular. Esto va a medir la concentración de calcio que se encuentra dentro del citosol de la célula, que va a ser clave para la señalización celular. Encontramos diferentes tipos de sondas, como el FURA2, el INDO1, el FLUO4, y esto se lo va a utilizar en la activación celular como el linfocitos, la contracción muscular en la neurociencia y el metabolismo. Y pues como último tenemos el patch intracelular que va a medir los cambios en el patch interno de la célula y pues esto se aplica para los diferentes cambios en el metabolismo celular, en la acidificación o en los mecanismos de transporte. Siguiente diapositiva, por favor. Podemos encontrar también los parámetros inmunofenotípicos. Estos parámetros se van a referir al conjunto de proteínas o antígenos expresadas en la superficie de una célula, el interior o el núcleo, que va a permitir identificar, clasificar y caracterizar diferentes subpoblaciones celulares. Dentro de la citometría de flujo, estos parámetros se van a detectar mediante anticuerpos monoclonales marcados con diferentes fluorocormos, que van a ser dirigidos contra células específicas como los CD. En la imagen podemos ver un gráfico, un cuadro, que va a tener un tipo de marcador, por ejemplo, superficie, entre los más comunes tenemos el CD3, el CD4, el CD8, el CD19, que van a permitir identificar el tipo y el linaje de célula que estamos analizando. Entre los tipos de marcadores intracelulares encontramos el interferón gamma, interleuquina, el factor de necrosis tumoral alfa, que van a detectar diferentes tipos de citoquinas, enzimas o proteínas de función. Y los nucleares, que vamos a encontrar el Ki67, el FeOXP3, que estos van a indicar proliferación y regulación inmune, respectivamente. El análisis de estos diferentes tipos celulares nos va a permitir diferenciar células, determinar el estado de activación o maduración celular. También nos va a permitir detectar células inmunoreguladoras, efectoras o que sean de memoria. Y también el diagnóstico de ciertas enfermedades hematológicas, inmunodeficiencias o algunos tipos de cáncer. Y como último parámetro, siguiente diapositiva, por favor, vamos a encontrar el ciclo celular. Este es un parámetro importante que también puede utilizar la citometría de flujo, ya que va a permitir evaluar la distribución de las diferentes células en las diferentes fases del ciclo celular, ya sea la G0, la G1, la fase S, la fase G2, la fase mitótica. Esto se va a realizar mediante la medición del contenido de ADN, que se logra utilizando diferentes tipos de colorantes que se van a unir a la cadena polipeptídica, permitiendo identificar diferentes células que están en las diferentes fases de reposo, en las fases de síntesis de ADN o en la fase mitótica. En el cuadro podemos ver que cuando las células se encuentran en una fase distinta, su contenido de ADN va a cambiar. Cuando están en una fase G0 o G1, cuando están en reposo, cuando apenas está iniciando la etapa de crecimiento, esta va a tener un contenido de ADN 2N, va a ser el normal, va a ser el diploide. Vamos a encontrar la fase S, que esa va a ser la fase de síntesis o la fase de duplicación del ADN, en donde la célula va a sintetizar todo lo que necesita, incluyendo la duplicación del ADN para la fase mitótica. En esta etapa, el contenido de ADN va a aumentar de entre 2N y 4N, ya que se va a duplicar. En la fase de preparación, la G2, antes de la mitosis, ya el ADN se va a encontrar completamente duplicado. Y después de la
de la mitosis, cuando ya va a entrar nuevamente a la fase G1, la célula va a tener ADN fragmentado y va a ser menor a 2 años, lo que quiere decir una apoptosis. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las aplicaciones en la clínica por parte de la citometría del flujo. Entonces, pues tenemos en cuenta que la citometría del flujo es una técnica esencial en la práctica clínica, especialmente en la moderna, que nos va a permitir analizar de forma pues, rápida, precisa y simultánea múltiples características de células individuales. Se usa para observar marcadores en la superficie o el interior de las células, lo que nos va a ayudar pues, a identificar poblaciones celulares específicas y poder evaluar su estado funcional y detectar alteraciones asociadas pues, a diversas patologías. Sus principales aplicaciones clínicas, primero nos enfocamos en inmunodeficiencias primarias y secundarias. Aquí nos van a permitir identificar deficiencias en tipos celulares específicos como los linfocitos T o los B, en leucemias y linfomas, ya que nos ayudan en el diagnóstico, la clasificación y el seguimiento de estos cánceres hematológicos al identificar el fenotipo de las células malignas. En el uso de los trasplantes, ya que nos va a permitir monitorear el sistema inmune post-trasplante, como pues la presencia del rechazo o la repoblación de células inmunes. En la autoinmunidad, y se puede analizar la activación y proliferación de células autorreactivas y en hemopatías no malignas como la anemia plástica o púrpura trombocitopénica, donde pues se va a evaluar son poblaciones hematopoyéticas. Entonces tenemos las aplicaciones. Tenemos en el ámbito investigativo y de laboratorio eh, y una identificación y conteo de células inmunes como linfocitos T, linfocitos B y células natural killer. El estudio de activación celular, que se puede saber si una célula está activa en apoptosis o en proliferación. El inmunofenotipaje, que es una caracterización de células por sus marcadores, como por ejemplo diferenciar células TC4 positivo a TC8 positivo en leucemias o en el VIH. También podemos encontrar en aplicaciones en la biología molecular y celular, como la expresión génica a nivel proteico, que pues se usan anticuerpos conjugados con fluorocromos y podemos evaluar la expresión de proteínas intracelulares. También podemos hacer el análisis del ciclo celular, permitiendo determinar si las células están en fase G0, G1, S, G2 o M. En las transcripciones y modificaciones genéticas, que es ideal para confirmar que una célula ha sido modificada genéticamente y está expresando el gen de interés. Aquí tenemos unos ejemplos para los inmunológicos. Tenemos la figura 1, que nos va a decir como un análisis de la proliferación celular usando un marcador llamado CFSE. Y pues si notan, las células se tiñen con este compuesto fluorescente y pues a medida que se dividen, se va modificando la gráfica. Y también tenemos la figura 2, que vemos un diagrama de puntos de citometría bivariada, donde se va a medir la expresión intracelular de la interleuquina 17 y la presencia de CD4 en células T. Y pues esto es como más específico o más clave para estudiar subpoblaciones como TH17, analizar una producción de citoquinas y evaluar respuesta inmune frente a infecciones o vacunas. Por último, tenemos unos biomarcadores específicos de cada enfermedad. Y pues esto es como una de las grandes fortalezas de la citometría de flujo. Vemos unos ejemplos como el CD4 y CD8, que son marcadores clásicos de los linfocitos T y se usan en el seguimiento de VIH y otras enfermedades inmunológicas, como pueden ser la artritis reumatoide. El CD19 y CD20, que son marcadores de células B y son fundamentales en el diagnóstico y monitoreo de leucemias y linfomas B. El HLA-DR, que es un marcador asociado con la activación de células inmunitarias y es útil en enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico.
Y por último tenemos el C25 o la interleukina 2RA y su expresión en las células T reguladoras es importante en enfermedades autoinmunes y alergias. Pues estos biomarcadores nos permiten no solo hacer un diagnóstico, sino también definir un pronóstico, guiar el tratamiento y de pronto monitorizar la evolución de la enfermedad.